Y estamos de vuelta con Unidad Narrativa. H.P. Lovecraft, o el Loco Tentáculo para otros, es uno de los autores más renombrados del género de terror y ciencia ficción, y considerado fuente de inspiración para varios hoy en día. Stephen King, Alan Moore, Neil Gaiman, entre muchos otros, han afirmado su afán y aprecio por el autor de Nueva Inglaterra. Personalmente es uno de mis autores favoritos, y he perdido horas y mucho sueño leyendo e imaginando esos horrores que redactó, al punto que hice un cortito en la universidad, link en la descripción. Y su influencia ha trascendido hasta el cine, donde uno puede encontrar desde grandes obras hasta... lo menos que se diga mejor. Si bien muchos han tratado, los mismos van a afirmar que adaptar directamente la literatura de Lovecraft es casi imposible. Y en verdad es de esperarse cuando los principales monstruos que uno encuentra son seres sobrenaturales que escapan las nociones de comprensión humana. Espero que esté bien dicho. Pero sobre el bodoque general, uno siempre puede encontrar joyas que capturan el horror cósmico de good old H.P. y lo plasman en pantalla de gran manera. Así que hoy les traigo el top 10 películas influenciadas por H.P. Lovecraft. Número 10, The Call of Cthulhu y The Whisperer in Darkness, H.P. Lovecraft Historical Society. Perdóname, Alonso, pero esta semana es mi ranking, así que jódete. The Call of Cthulhu y The Whisperer in Darkness son ambas adaptaciones de los cuentos homónimos, traídos a la pantalla gracias al H.P. Lovecraft Historical Society. Las dos películas se presentan como largometrajes realizados entre los años 20 y 30, capturando la sensación de antaño y el horror de la época, manteniendo también un tono narrativo ligero. Y este aspecto creo que es lo que más le juega a su favor. Si bien hoy la literatura de Lovecraft ha cobrado más importancia, en su época era publicada en las revistas baratas, consideradas incultas y de baja calidad. Existen intentos modernos, aparte de estos, de hacer adaptaciones directas. Guillermo del Toro lo intentó con En las montañas de la locura, pero estos proyectos suelen caerse al darse cuenta de la escala monumental de la producción. Al ser películas independientes, los creadores tuvieron el control absoluto sobre cómo traer a la vida estas historias, y tomaron decisiones que seguramente grandes estudios opondrían. Ambas fueron grabadas en blanco y negro, e incluso The Call of Cthulhu es muda, elevada por su uso de banda sonora y también fidelidad al cuento, con todo y tentacle porn. Tienen un claro estilo y un tono, y la visión creativa de un grupo que trata con respeto y cariño la fuente literaria es notable. Se ganan su puesto compartido, e invito a todos a encontrarlas en internet para que por fin sean vistas. Por fin. Número 9, The Void, Steven Kostanski y Jeremy Gillespie. Como mencioné antes, contrario a lo que uno creería, la literatura de H.P. Lovecraft no fue considerada fina en su época. Yo creo que esto es debido al espíritu camp interno de sus historias. Por más grandiosas que sean, al final en verdad son cuentos absurdos y exagerados a tal punto que rozan un poco la línea con la comedia. The Void es una de esas películas que logran captar esto, y aún así presentar una historia que puede tomarse en serio hasta cierto punto, a pesar de tener problemas evidentes desde el inicio. Actuaciones rígidas, un guión un poco inconsistente y personajes algo simples, esta película está bastante lejos de ser perfecta, pero se gana un puesto en este ranking por cómo retrata esos horrores de Lovecraft. Hay una angustia perpetua a lo largo de la trama y la historia. ¿Quién carajo son estos patas de blanco? ¿Por qué están rodeando el hospital hoy? ¿Qué está haciendo este doctor? Preguntas y dudas saltan durante todo el film, el cual responde a algunas y deja otras a interpretación del espectador. Y esto es brillante, pues es el punto clave en el horror de Lovecraft. El miedo a lo desconocido. Se nos genera una idea vaga de lo que está pasando y poco a poco vamos conociendo la verdadera naturaleza de algunos personajes, a pesar de lo a veces estúpida que puede llegar a ser. Pero es parte del encanto de esta pela, también como es el uso magnífico de efectos prácticos que ayudan a hacer sentir vivo lo que estamos viendo. No hay sustos estúpidos o jumpscares baratos, sino más bien una constante atmósfera de tensión y angustia, con picos gracias al uso de sus monstruos. Igual que otra pela que también está en esta lista, y hablaré de ella más adelante. Número 8, The Vast of Night, Andrew Patterson. Escondida dentro de toda la caca inmunda y abundante que hay en Amazon Prime, existe una joya bastante bonita llamada The Vast of Night. A pesar de una clara falta de tentáculos o monstruos dadosos, The Vast of Night maneja el horror Lovecraftiano de una manera bastante interesante. Seguimos la noche de una pareja de jóvenes, un operador de radio y una operadora de centralita, la huevada de teléfonos de antaño, pregúntale a tus abuelos. Ambos están tratando de descubrir la fuente de una frecuencia de radio que se ha filtrado durante la transmisión de esa noche. Desde el vamos, Patterson se preocupa por ponernos en contexto dentro del universo narrativo como si fuera parte de una serie como The Twilight Zone. Es importante tomar esto en cuenta. Me
parece que sin esta introducción a la película se podría perder interés más rápido por algunos. El estilo de esta película se mantiene de inicio a fin, incluso tomando algunas decisiones creativas bastante interesantes para aumentar la experiencia mientras uno la mira. Parte ciencia ficción y muy buena parte misterio, The Vast of Night es una película que maneja de manera magistral el aspecto del horror cósmico de Lovecraft junto al terror de lo desconocido, el miedo de ser invadidos por personas extranjeras. En el caso de la película, ser invadidos por los soviéticos. Para Lovecraft, era un poco más extremo. Desde el momento que sabemos que hay algo en el cielo, hasta el momento que finalmente lo vemos, cuestionamos qué es lo que hay ahí arriba. Son 90 minutos de tensión, esperando la revelación final, que si para algunos puede ser decepcionante, a mí me gustó. Búsquenla y véanla. Denle el cariño que se merece. Número 7. Alien, Ridley Scott. Secuelas y precuelas, muy aparte, salvo Aliens. Alien es una genial oda a la prosa y literatura de Lovecraft. Además de darnos una de las mejores protagonistas femeninas de la historia del cine, aprende Capitana Marvel. Esta película nos retrata de una hermosa y terrorífica manera el horror cósmico de Lovecraft. Seguimos de cerca a este tierno y afable grupo de personas volviendo a la Tierra de una misión común y corriente, hasta que algo en la oscuridad y profundidad del espacio los llama. Seamos sinceros, todo iba bien para los tripulantes del Nostromo, hasta que un hombre decide meter su cara donde no debía. Ok, humor feminista aparte, Alien explora ese terror de la humanidad lidiando contra una entidad desconocida, y claramente superior a ella. Nos pone también en un sitio incómodo. ¿Qué pasaría si hallamos vida extraterrestre, y esta sea más astuta y violenta que nosotros? A través de esta premisa, Alien también logra traducir visualmente aspectos de la literatura de Lovecraft gracias al gran trabajo realizado por H.R. Giger, que en paz descanse, siendo él también un gran fanático del autor y sus historias. Para muchos, una de las mejores películas de Ridley Scott, Alien es otro gran ejemplo de Lovecraft traducido en la pantalla de manera creativa e interesante, olvidando la caca que salió después. Excepto Aliens, esa es de puta madre. Número 6. The Mist, Frank Darabont. Ok, esta es posiblemente la película más deprimente en esta lista gracias a su final. Los que la han visto pueden confirmarlo. The Mist inició como un cuento corto de la mano de Stephen King, proclamado hincha y fundador del club de fans de H.P. Lovecraft de Maine. Por fines legales eso fue un chiste. Existen muchísimas interpretaciones sobre esta película, y con buena razón. Su naturaleza ambigua sobre el origen de la niebla, los monstruos que habitan en ella, junto al descenso de la locura de los distintos personajes, lograron posicionarla dentro de mi lista. Al igual que con The Vast of Night, el horror de The Mist se basa en el horror de lo desconocido. Sabemos que hay monstruos dentro de la niebla, y por momentos tenemos ocasiones donde vemos algunos o parte de ellos. La escena del tentáculo arrastrando al empleado me sigue causando pesadillas hasta hoy día. Pero el verdadero terror de esta película es ver cómo el fanatismo religioso salva la vida a unos, mientras que los racionales, por seguir sus instintos, terminan solos, desolados y deprimidos. Como unidad narrativa, no estoy diciendo esto a la ligera. El final de esta película es de lo más trágico que he visto en el cine. Si no la han visto aún, muevan mar, cielo y tierra para mantenerse libre de spoilers hasta que lo hagan. Maldito seas, Darabont. Número 5. Reanimator, Stuart Gordon. En el lado totalmente opuesto de las películas ya mencionadas tenemos la joya de cine B de Stuart Gordon. Otro notorio hincha de H.P. Lovecraft. Uno podría hacer un listado como este top solo con películas de este director. Pero a diferencia del resto de su filmografía, es sorprendente ver la cantidad de atención y cariño que desborda Reanimator en cada encuadre, a pesar de ser una cinta de cine B, sin quitarle mérito al resto de sus películas, o decir que no se hicieron con esfuerzo. No tenemos una historia profunda, tocando temas existenciales que conllevan a la locura, o a cuestionarnos nuestro sitio insignificante en el universo frente a seres colosales. No, Reanimator es todo lo contrario. Es el tipo de película para ver con amigos, cagarte de risa y pasar un buen rato entre tragos. Es una adaptación, entre comillas, si puede llamarse así, del cuento homónimo de H.P. Pero es cae de risa ver cómo se desarrolla la historia de manera audiovisual. Claro, siempre y cuando no te moleste ver a un doctor profanar los cadáveres de distintos muertos para revivirlos con una pócima que cocinó en el sótano de sus casas, dispuesto a matar a aquellos que se interpongan en su camino. Ya sabes, diversión de un sábado por la noche. Número 4. Annihilation, Alex Garland. Luego de su excelente debut con Ex Machina, donde Alex Garland demostró su habilidad en la silla de director, luego de guionizar algunas películas como 28 Days Later y Dread, encontramos una historia que parece ser más The Colorado Space que cualquier otra cosa. Tenemos un asteroide cayendo sobre la Tierra. Vemos que afecta el ecosistema que lo rodea, los
caga. Y lo degenera de una manera hermosa. Perdón, ¿dije hermosa? Quise decir para cagarte encima. El horror de Annihilation se balancea firmemente entre lo que no vemos y la anticipación de qué podrían encontrarse estos personajes cuando lleguen a su destino. La escena con el oso, o como se llame esa huevada, viene a la mente. Y solo me estuve cagando mientras veía eso. Annihilation se gana su puesto acá por ser la mejor adaptación del cuento de Colorado Days, sin ser una adaptación de The Colorado Days. Si eso tiene sentido, porque para mí no. Tienes Lovecraft por donde lo veas. Body horror, tentáculos, existencialismo, horror cósmico y mucho más. Y todos son presentados de una manera inteligente, obligando al espectador a generar sus propias conclusiones sobre la película y la historia. Y esa escena en el faro, ese final en el faro, es hipnotizante. Perdóname Nicolas Cage, pero Garland pudo más. Número 3, The Lighthouse, Robert Eggers. Y hablando de faros, tenemos esta joya del horror. Posiblemente mi película favorita del 2019. Perdóname, causa Bong. The Lighthouse revive mi esperanza por el cine influenciado por Lovecraft en estos años. Eggers sorprende a todos con solamente su segundo largometraje. Una propuesta que en papel debería de fracasar rotundamente para toda productora que quiera financiar una película. 2 personajes, una locación, una historia que puede no entenderse bien, diálogo casi arcaico, grabado en blanco y negro. Puta madre, Robert, ¿cómo hiciste? Miren, ya tenemos un episodio del Super Show narrativo hablando a profundidad sobre The Lighthouse, así que seré un poco más breve. Acá tenemos una de las mejores representaciones del descenso a la locura de un personaje, un tropo fijo en las historias de Lovecraft. El personaje de Robert Pattinson sufre las torturas psicológicas y emocionales del personaje de Willem Dafoe, y vemos cómo poco a poco se despedaza buscando conocer el secreto de lo que hay en la cima del faro titular. Más que una película que asusta, esta es una película que se preocupa de mantenerte angustiado, esperando con ansiedad lo que pasará después. Nuevamente, el horror más efectivo es aquel que no vemos, y cuando llegamos al clímax de la película es cuando realmente entendemos la extensión de la locura de Robert Pattinson. Mis palabras no le van a hacer justicia a esto. Les ruego a todos que no la hayan visto aún que la vean. Solo recuerda, si matas a una gaviota, estás cagado. Número 2, In the Mouth of Madness, John Carpenter. ¿Por dónde empezar con esta película? Ah, sí, fácil con lo criminalmente ignorada que es. Es en serio, le preguntas a cualquier persona por John Carpenter y siempre te van a hablar de otras películas y nunca mencionan esta. Bueno, hoy vengo a corregir eso, porque esta, en mi humilde opinión, es la segunda mejor película de este director y la segunda mejor película Lovecraftiana que he visto. Michael De Luca y John Carpenter demuestran un manejo excelente de los textos de Lovecraft, usando múltiples tropos del autor en pantalla. Tenemos descenso a la locura, desde el protagonista hasta los demás personajes que vemos, horror cósmico, cultismo, iconografía relacionada al bestiario de Lovecraft, el uso de flashbacks para contar la historia. ¡Por Dios! El título de la película es un juego de palabras aludiendo a uno de los cuentos más conocidos de Lovecraft, At the Mountains of Madness. In the Mouth of Madness es una película bastante especial. Ha creado una gran oda a H.P. Incluso se tomaron la molestia de basar el personaje de Sutter Kane en él. Hay un poquito de Stephen King, pero no importa mucho en verdad. Desde el inicio hasta el desenlace, lleno de monstruos astrales e interdimensionales, esta película captura la esencia pura del horror de Lovecraft, manteniendo también el espíritu del camp y horror noventero que Carpenter conoce ya de pies a cabeza. Pero, como ya mencioné, no es la mejor. Y número 1, The Thing, John Carpenter. No confundirla con el remake, precuela, lo que se llame, inferior del mismo nombre. Puedo decir con certeza y seguridad que The Thing es la mejor película Lovecraftiana que hay. Parte de la trilogía del apocalipsis de John Carpenter, donde también uno puede encontrar la ya mencionada In the Mouth of Madness, seguimos la historia de un grupo de científicos en el Ártico que se encuentran con un ente extraterrestre que los comienza a eliminar uno por uno. Tenemos una trama genial, personajes inteligentes que toman decisiones lógicas y efectos prácticos casi perfectos que incluso son elevados por un manejo excelente de la luz y la cámara. Rob Bottin, el encargado de estos efectos especiales, tenía 23, puta madre. Cuando tenía 23, yo estaba feliz con sacarme buenas notas en la fucking universidad. Hay una entidad astral que supera en inteligencia a los humanos, tomando la forma de cada uno de ellos para engañar al resto. Lo que nos lleva a preguntar, ¿quién es The Thing? Esta pregunta se mantiene durante toda la película, aludiendo a nuestro terror a lo desconocido, lo cual hace que las apariciones del monstruo sean mucho más potentes. Me da pena cada vez que recuerdo la pésima crítica que recibió cuando estrenó en el 82. Malditos snobs. Hoy por hoy, The Thing se considera entre las mejores películas de terror de su época y hasta incluso de todos los tiempos. Sin más que decir, y con las esperanzas de poder hablar de esta película con Alonso en el podcast algún día, les pido que vean The Thing. Gracias, Carpenter. Muchas gracias. Y estas fueron las top 10 películas Lovecraftianas que he visto hasta ahora. Si crees que faltó una, dímelo en un comentario, me encantaría saber qué opinas. Para más tops y videos como este, no te olvides del todopoderoso like y de suscribirte al canal.
Tenemos contenido nuevo saliendo cada semana y no puedes perdértelo. Soy Eric Woolcott y nos vemos la próxima. ¡Chau!